Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Bueno, pues seguimos con este especial a pocos días de las elecciones para la Comunidad de Madrid, donde estamos preguntando a los principales protagonistas del sector inmobiliario qué medidas debería de tener en cuenta el nuevo gobierno que salga el 4 de mayo en materia inmobiliaria a corto plazo. Y para ello vamos ahora con la opinión de José Carlos Sá, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos. Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos ya en la recta final para esas elecciones y nos preguntamos, ¿qué medidas piensa que debería tener en cuenta el nuevo gobierno en materia inmobiliaria a corto plazo? En primer lugar, me gustaría, Meli, señalar que nuestro sector es fundamental y es un sector muy importante a la hora de impulsar el desarrollo económico, ¿no? Tanto por nuestra capacidad para generar empleo como para reactivar las economías locales. Y en ese sentido, pues yo creo que el nuevo gobierno debería apostar por medidas que incentiven este sector, ¿no? Que impulsen la liberación de suelo y que favorezcan el acceso a la vivienda. De una forma o de una manera más concreta, concretando un poquito más, bueno, pues hace unos meses hubo una modificación de la ley del suelo que fue acogida muy positivamente por todo el sector, por el mercado, en cuanto a que suponía pues una agilización en la concesión de licencias de primera ocupación, ¿no? Y simplificaba trámites. Y yo creo que fue un gran paso, que está muy bien, pero yo creo que tendríamos que el nuevo gobierno tendría que atreverse a dar un paso más y avanzar en ese sentido, ¿no? Tratando de agilizar, y no solamente las licencias de primera ocupación, sino las licencias de obra en sí, ¿no? Entonces yo creo que había que dar ese paso valiente. En segundo lugar, se me ocurre, en la medida de lo posible, pues intentar mejorar la fiscalidad de la vivienda, ¿no? Todos sabemos que la vivienda está sometida a unos gravámenes y una fiscalidad muy alta. Es cierto que el gobierno autonómico, bueno, pues no tiene competencias totales, pero en la medida de sus posibilidades, y al igual que en otros sectores y en otros ámbitos, contamos con la ventaja en la Comunidad de Madrid de tener una fiscalidad menos gravosa que en otras partes de España, pues yo creo que también tendrían que intentar mejorar esa fiscalidad de la vivienda, ¿no? Y finalmente se me ocurre también que serían buenas medidas para tratar de ayudar a los jóvenes en el acceso a la vivienda. Sabemos que ese es un problema que está ahí y es urgente poner en marcha iniciativas que favorezcan ese acceso. Especialmente, fíjate, en aquellos jóvenes, hay muchos jóvenes que pueden hacer frente a las mensualidades, que pueden pagar la letra, que tienen capacidad de financiación para acceder a la vivienda, pero que carecen de esos ahorros o de ese pago inicial que tienen que afrontar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se podrían tomar medidas como además se han tomado en otros países europeos, ¿no? El Help to Buy o fórmulas parecidas. Entonces, en este sentido, yo creo que en todas las medidas que he dicho, está claro que la estrecha colaboración público-privada es la única vía que va a ayudar a poner estas medidas en marcha, ¿no? Que permitan facilitar el acceso a la vivienda, que al fin y al cabo no nos olvidemos que es un bien de primera necesidad. Uh-huh. Claro que sí, José Carlos. 3 medidas que son muy importantes y que ya también nos han comentado otros protagonistas del sector inmobiliario, como son las licencias de ocupación, que me decías, la fiscalidad menos gravosa en materia de vivienda y ayuda a los jóvenes en el acceso a la vivienda. Pero cuéntanos también, ¿qué proyectos piensas que están pendientes, proyectos o temas que se han quedado pendientes y que se deberían de retomar y se deberían de agilizar? Pues mira, se me ocurre ahora una serie de proyectos que además yo creo que todos son conocidos y que podrían, si fuésemos capaces de echarlos para adelante y de sacarlos para adelante, podrían generar muchísimas viviendas. Se me ocurre avanzar en los desarrollos del sureste de Madrid, ¿no? Estoy pensando
en Aijones y en Berrocales. Solamente en estos dos desarrollos tenemos más de 40.000 viviendas que se pondrían en el mercado, que se dice pronto, 40.000 viviendas, ¿no? Es cierto que estamos avanzando, se está avanzando con el proyecto de reparcelación, se está ya con el proyecto de urbanización también pendientes de unas series de modificaciones. En ambos casos, además, en Aijones y Berrocales, se han iniciado las obras de urbanización, con el riesgo que eso conlleva para todos los promotores. Pero tendríamos que ser capaces, porque es cierto que hay competencias que son locales, pero también hay competencias que son autonómicas, ¿no? Hay un montón de informes sectoriales, hay un montón de tramitaciones que tendrían que agilizarse. Se me ocurre también, pienso en Retamar de la Huerta, en Alcorcón. Ahí tenemos otras 2.000 o 3.000 viviendas que ya tienen además el proyecto de reparcelación aprobado, ¿no? Y ahora mismo estamos con el proyecto de urbanización, con un refundido, también tratando de sacarlo para adelante. Aquí no se han comenzado las obras de urbanización, pero queremos iniciarlas antes de final de año. Y también Brunete, ¿por qué no? En Brunete también tenemos ahí otras 1.000, 2.000, 3.000 viviendas, y aquí, fíjate, aquí sin embargo, ni proyecto de reparcelación, ni proyecto de urbanización, o sea, aquí estamos hablando a lo mejor iniciar las obras en el 23, ¿no? Las obras de urbanización, o sea, fíjate, es que estamos hablando a 2 años vista. Entonces, yo creo que estos son pues una serie de desarrollos o una serie de proyectos que podrían y deberían impulsarse, porque es que estamos hablando de generar eso, del orden de poner en el mercado el orden de 50.000 viviendas, que son muchas viviendas. La verdad es que sí, no sé por qué se tarda tanto siempre en todos los temas urbanísticos, hay al final tantos procesos que al final todo se demora tantísimo. Había que agilizar todo este proceso y ahora que tenemos, pues, bueno, que hemos cogido la ola con la pandemia de toda la digitalización, eso ayudaría muchísimo. Así tendría que ser, así tendría que ser. Y de hecho, fíjate, hubo ya hacía tiempo que desde Asprima encargamos a la gente de EY que realizaran un informe de los costes que suponía toda esta serie de retrasos, ¿no? En gestiones, en tramitaciones, y creo recordar, hablo de memoria, que en algunos casos estos podría suponer extracostes de 30.000 euros o más por vivienda, que al final eso está pagándolo el cliente, lo está pagando el ciudadano. Pero no solamente eso, sino que ayuntamientos como Madrid y Barcelona dejaban de ingresar como consecuencia de estos retrasos por IBI y por otras tasas urbanas. En el caso de Madrid eran 10 millones al año, que se dice pronto, 10 millones de euros, y en el caso de Barcelona creo recordar que eran 4 millones de euros. Entonces es que no tiene ningún sentido estar encareciendo la vivienda y estar además menoscabando las cuentas públicas de los ayuntamientos. No tiene ningún sentido. La verdad es que sí. Bueno, y ya para terminar, José Carlos, ¿a qué retos se tiene que enfrentar el nuevo gobierno en materia inmobiliaria? Es verdad que hemos dicho antes, pues materias en las que tendrían que entrar, ¿no? Como uno de los principales retos, el ayudar a los jóvenes, ¿no? Al acceso a la vivienda. Pero ¿a qué retos a corto plazo se tiene que enfrentar? Mira, yo creo que el primer reto al que tienen que hacer frente es el conseguir la vacunación de toda la población. Yo creo que ese es el primer gran reto, porque una vez superado ese reto, no solamente va a ayudar de per se a la recuperación económica, sino que además les va a permitir a que el futuro gobierno autonómico se centren en la recuperación económica. Ya hemos vacunado a todo el mundo, vamos a centrarnos en la recuperación económica. Entonces, ese yo creo que sería el primer gran reto. El segundo gran reto, generar empleo. Tienen que fomentar iniciativas y tratar de incentivar sectores que sean capaces de generar empleo, tanto directo como indirecto, pero sectores que generen empleo como es el nuestro, como decía antes, porque yo creo que podemos ser una de las locomotoras de esta recuperación económica, pero para ello pues vamos a ver si son capaces de fomentar esas iniciativas, ¿no? Luego, tercero, ese crecimiento tienen que conseguir que sea un crecimiento sostenido de la economía, ¿no? Es decir, que se incentiven empresas, sectores y actividades consolidadas y que tengan capacidad no solamente para crear esos puestos de trabajo, sino para mantenerlos
y además hacer crecer los entornos económicos en los que esos sectores desarrollan su actividad, ¿no? Y ya si quieres muy específico y centrándose en nuestro sector, un poco lo que comentábamos antes. Yo creo que lo que hay que hacer es generar suelo, liberalizar, generar suelo, de forma que, como comentábamos antes, poner en marcha medidas que agilicen esos trámites y esas licencias para generar ese suelo, y después medidas de acceso a la vivienda de obra nueva para los jóvenes. Yo creo que eso son un poco los retos con los que se tienen que enfrentar. Bueno, pues José Carlos, vamos a ver si estas medidas llegan al nuevo gobierno y las tienen en cuenta, porque lo que tú has dicho, al final el sector inmobiliario puede ser la locomotora de la actividad económica en España. Es importante que se puedan tener estas medidas en cuenta para que se pueda ir avanzando. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Ya sabes que es un placer siempre estar con vosotros en tu programa. Gracias, muchas gracias, José Carlos. El placer es nuestro. Un abrazo. Adiós. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.